Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DAFES. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul, a un nuevo episodio, y este sí, un episodio especial, porque hoy estamos celebrando el primer año de este podcast. Ya ha pasado un año desde que empezamos, primero en la primera temporada, como con conversaciones entre nosotras sobre esos temas que nos preocupaban tanto. Luego cambiamos como la forma en cómo grabamos cada episodio y empezamos a invitar personas que conocíamos en el mundo de la tecnología para conocer un poco de su historia, para hablar también de temas de tecnología como temas técnicos, pero también como acercarnos un poco más a la persona que vemos detrás de la pantalla o a esa persona que admiramos tanto, que vemos en eventos, en charlas, en comunidades, y conocer un poco más como el trasfondo de qué inspira a esa persona, cómo llegó a tecnología, como todas esas cosas que nos pueden ayudar también a tomarlo como de ejemplo o de una guía a seguir, y que podemos tomar como esas cosas para nuestro propio camino. Sí, la verdad, estamos hoy muy emocionadas, muy felices, la verdad. No puedo creer que ya haya pasado un año. En estos días me apareció ese recuerdo del celular que aparece hace un año y era nuestra foto por allá en un restaurante en El Poblado, anunciando que íbamos a sacar un podcast. Entonces, de verdad que ha sido muy, muy emocionante. Nos encontramos hoy en mi casa en Medellín, tenemos un pastel y tenemos todo muy bonito para celebrar este feliz cumpleaños a Datasol. Primeramente, también muchas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando, a todas nuestras amigas, a todas las personas que hemos conocido gracias a este podcast y a todos ustedes que se han quedado escuchando cada uno de nuestros episodios cada miércoles. Estamos muy contentas, la verdad, con el resultado, con lo que, o sea, como lo comprometida que hemos estado, porque la verdad, no es por nada, chicos, pero la hemos sacado del estadio. Sí, como estar siempre publicando, estar como en las redes sociales, haciendo los reels, editando los episodios, subiéndolos. Es difícil como con lo que trae el día a día en temas de trabajo, de que a veces no tenemos la mejor energía, pero estamos constantes como subiendo cada uno de los episodios y también grabando con las personas que queremos como hablar y crear un episodio nuevo, como conocerlos un poco más. Sí, y después se siente muy bien. Uno nunca se me fue la palabra, pero uno siempre se siente muy bien cuando se cumple a uno mismo. Entonces, la verdad es que yo creo que este podcast ha sido la relación más estable que he tenido en mi vida, entonces estoy muy feliz por eso. La idea de este episodio es que vamos a responder como unas preguntas nosotras mismas. Yo creo que hace no mucho nos ven a nosotras dos solas en un episodio, entonces aquí estamos de vueltas. La idea es que respondamos algunas preguntas que nos recuerden del podcast, de lo que hemos aprendido. Estas preguntas fueron realizadas por nuestro gran amigo ChatGPT. Entonces, igual si ustedes tienen como algunas preguntas para nosotras, nos las pueden dejar en Instagram o en cualquier red social, o si algunos nos tienen LinkedIn, WhatsApp, donde nos tengan, nos pueden dejar las preguntas y podemos responderlas por redes sociales o hasta grabar otro episodio respondiendo sus preguntas. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. Bueno, y la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más emocionante o memorable que hemos vivido grabando el podcast este año? Para mí fueron dos momentos. El primero fue cuando nos invitaron a grabar el primer episodio en vivo en nuestra universidad. O sea, primero fue muy importante para mí volver a la universidad. O sea, me sentí muy bien, la verdad, volviendo a la universidad, y que personas de allá, o al menos un profesor, nos escuchara y dijera como, ay, me gusta mucho lo que hacen, como vengan y le hablan a los estudiantes. La verdad me sentí muy, muy bien hablar allá con los chicos y que pues si estuviéramos en un mini auditorio hablando. Y el segundo, obviamente, fue la PyCon para mí, la PyCon. O sea, la PyCon Colombia, eso fue una locura. Digamos que el horario en el que nos tocó no fue el mejor, pero nuestro público objetivo eran las PyLadies y las PyLadies estuvieron ahí. Entonces también eso fue un hit, y porque era tremenda producción. No ha salido, creo que el video, pero estamos esperando que salga ese video porque me quiero ver ahí.
Sí, para poder compartirles también el episodio que estuvo interesante. Como hablar con Denny fue una gran oportunidad y esperamos que también disfruten un poco de esa conversación. Y de mi lado, siento que fue cuando estuvimos en un evento de pioneras que conocimos a dos chicas que nos escuchaban, que ya estuvieron acá en el podcast como invitadas y fue como, wow, hay personas en otros lugares del país diferentes, como a las personas más cercanas que nos conocen, que estamos llegando con un mensaje o que estamos llegando con cada uno de los episodios. Entonces, como que sí está valiendo la pena o sí se está viendo como ese impacto o que estamos llegando a más personas. Ese fue como mi momento. Y también que antes de empezar a grabar hablábamos de eso, fue como el tener la oportunidad. Un día fuimos al centro a un recorrido que estaban haciendo y nos dieron la oportunidad de hablar en un espacio sobre el podcast y ahí conocimos personas que también estaban interesados por el mundo de la tecnología y empezaron a seguirnos, a enterarse también como de los eventos que hacían en la ciudad y luego nos encontramos por allá en uno de los eventos que se hizo de Django, entonces fue también como el poder llegar a la gente de una forma diferente, que siento que también por nuestra forma de ser o personalmente como el ser más tímida, introvertida, como abrirme a otras personas o llegar a otras personas en ese tipo de espacios es difícil. Y tener esa posibilidad con el podcast de no solamente impactar o tuve una conversación X con una persona, sino hablar de temas que puedan ser de interés y también como de crecimiento profesional o personal. A mí particularmente también me gusta mucho que nos reconozcan como como las del podcast. Que vamos a un evento y me dicen, tú eres la del podcast. Y yo, sí, sí, soy la del podcast. No, tú no trabajas en Datasol Podcast. Soy la me gusta mucho eso y no, o sea, aquí estamos para crecer mucho más y para que más personas también puedan llegar a la tecnología. Esas dos personas, la verdad, sí, también. Se me olvidó mencionarlo, fue un hit y cada vez que nos los encontramos, o sea, se siente muy bonito. La Bueno, segunda pregunta. siguiente pregunta. ¿Qué tema o episodio ha tenido el mayor impacto en ti personalmente y por qué? No, pues la verdad, a mí el episodio que más se me ha quedado grabado en la vida fue el episodio que tuvimos con Verónica, con Vero Rodríguez, porque fue un episodio en el que tuve un espacio para poder hablar de uno de esos temas por los que yo me sentí muy retraída la mayor parte de mi vida cuando estuve en Rihuacha, que es el tema del racismo. Yo decía como que yo no sufría de racismo, pero la verdad sí sufría de un gran racismo sistemático toda mi vida. Entonces me gustó mucho como compartir ese tipo de cosas como con alguien que también ha pasado como por situaciones similares y también como hablarlo, o sea, decirlo, darlo a conocer, que realmente es una problemática que se viene viviendo hace muchísimos años y que a veces creemos que desapareció o algo así, pero realmente todavía están en esas pequeñas acciones que hacemos. ¿Y para ti? Bueno, de mi lado, siento que fue un episodio que grabamos las dos, pero que eso dio paso también como a motivarme a lo que seguía del podcast, a hablar con invitados, a conocer un poco más como otras personas y sobre todo a salir de mi zona de confort. Y ese es un episodio que también está relacionado con la primera charla que hicimos del podcast, que fue sobre la timidez, como hablar un poco más de este tema, que justo en ese evento nos dimos cuenta como que muchas personas no lo hablaban, pero todas sentíamos timidez en algún momento, en alguna reunión, cuando estamos presentando algo, en el trabajo, en la calle. Entonces fue como esa puerta de entrada a otros episodios que íbamos a tener y a lo que seguía como de ahí en adelante, que a veces todavía soy como, siento miedo, no me quiero exponer de esta manera, pero también está como esa emoción de, siento que estoy haciendo algo que puede generar valor y como aprovechar también eso y no dejarme limitar solamente por el miedo. Y eso también me ayudó ese episodio como a poder hablarlo, a exteriorizarlo y a que más personas pudieran también como abrir la conversación o dar paso a que de estos temas se hablara un poco más. ¿Cómo describirías nuestra evolución como coanfitrionas desde que empezamos el podcast? Eh, no, yo digo que muy parecido a lo que mencionaste, o sea, nos ha ayudado mucho como ejercicio para ir
venciendo esa timidez o venciendo como ese miedo que hace que nuestra timidez sobresalga. Aunque ahorita salió como un nuevo miedo y es que ahora lo reconozco a uno por el Sí. podcast, pero de todos modos ha salido un poco. O sea, por ejemplo, en términos del trabajo, yo ahorita no siento miedo cuando voy a decir algo, cuando voy a dar una opinión, no siento como ese tipo de cosas porque igual es como que he aprendido, sí, que es mi opinión, que también lo que yo digo es importante, que no todo el mundo me tiene que estar de acuerdo no conmigo, que si alguien no está de acuerdo conmigo no pasa nada. Entonces, ese tipo de cosas siento que me ha ayudado mucho el episodio y también como a conectar con otras personas. Sí, en mi caso también siento que ha sido eso. Justo hace una semana cuando tuve sesión con mi psicóloga, hablábamos como de la evolución que ha tenido el podcast. Le contaba como de algunos planes que tenemos ya como a futuro, de lo que queremos seguir haciendo. Y ella me preguntó cómo me sentía, o sea, por qué había nacido la idea del podcast y por qué seguía ahí. Y entre toda la conversación le mencioné como no sé hasta cuándo esté dispuesta como a exponerme de esta forma, porque es muy difícil llegar a que otras personas hablen sobre lo que estás hablando, cómo te expresas, si eres tímida y se te nota mucho incluso en audio, o si te cansa tu voz cuando estás editando uno de los episodios, como todo ese tipo de cosas que uno no va a estar expuesto si no tiene como este tipo de proyectos como un podcast o si estás eh, creando un blog o creando contenido en general para internet. Y siento que la evolución ha sido más como esa, como retarme y no sobreexponerme o decir, tienes que hacer esto, pero sí como demostrarme a mí misma que puedo hacer las cosas aunque tenga miedo. Y de sentirme también como acompañada en ese proceso y empezar a aprender y a entender un poco más como qué me puede enseñar esto y también a tener esos límites de si no me siento bien, pues tomo la decisión de no hacerlo porque también es válido decir no me siento preparada para esto todavía. Siguiente pregunta. Bueno, dice, ¿hay algún episodio de entrevista que te haya sorprendido más de lo esperado? Ay, hay muchas. Yo digo que hay muchas. eh, hay muchas historias. O sea, realmente eso me ha gustado mucho de esta segunda temporada, conocer como las historias de las personas y cuáles fueron como esos momentos cruciales en los que ellos se convirtieron como en esas gran personas que son ahorita. Ay, no sé cuál escoger. Son muchas, por ejemplo, me gustó mucho la historia de Saris Librero, que si no han escuchado el episodio, vayan y escuchen, es demasiado bueno, demasiado inspirador. Me gustó muchísimo el episodio que también me impactaron, el episodio con Aleja, también me gustó muchísimo. El episodio con Miguel también, tremendo teso, Miguel Terán, o sea, qué cosas no ha hecho Miguel y también muchísima inspiración, tiene muy buena energía, o sea, la verdad, me encantan mucho los invitados que hemos tenido. Sí, yo a esa lista añado el que tuvimos con Caro, Sí. porque ella se abrió y nos contó parte de su historia y como de que hizo también que su proceso fuera un poco más acelerado y como que estuviera enfocada 100% en sus metas, en sus proyectos y como en avanzar en el mundo de la tecnología. Y eso, Y cómo organiza y cómo prioriza. exacto, sí, como aprender y conocer un poco más de ella. De su historia, que siento que también es muy inspirador. Es como una noticia fuerte el uno enterarse de que vas a pasar por algo en tu vida que puede cambiar tu vida completamente y uno a veces no es muy consciente de eso, de lo que está pasando. Incluso si no tienes como nada referente a tu salud, sino como que damos muchas cosas por obviado Ujú. y no, sí, como que no vamos avanzando o vamos todo como al ritmo de la vida sin estar muy presentes en el momento. Sí, Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que hemos enfrentado como equipo y cómo lo hemos superado? no sé, todo. Grabar. Em, el primero que enfrentamos, digo yo, fue cuando decidimos como necesitamos que la gente nos vea,
que empezamos como a grabar los episodios estilo video y lo grabábamos con nuestros celulares. Entonces como que con un celular grabábamos el video y con otro grabábamos la voz, porque en su momento pues no teníamos micrófonos, y eso quedó horrible. O sea, porque estábamos muy nerviosas, muy asustadas por la cámara, entonces salíamos como si tuviéramos mucha rabia, pero realmente estábamos muy nerviosas en ese momento. O sea, ustedes bajan a los primeros reels que nosotros no lo hagamos. Pero los primeros reels que nosotros grabábamos, eso, o teníamos unas caras que decían, no, hay que mejorar, hay que sonreír, hay que sonreír más, o sea, lo vamos a subir, pero eso hay que mejorarlo. Entonces, grabar video para mí siempre ha sido retador. Digamos que en el podcast yo soy la persona que está encargada como de editar esos videos y de grabarles, y eso es muy retador. O sea, de verdad yo admiro mucho a la gente que tiene ese don. Yo estoy aprendiendo, pero eso ha sido uno de los mayores desafíos y yo creo que darlo a conocer. Pues nosotras, por lo general, somos muy tímidas, muy calladas, muy de que no se den cuenta que yo existo, que no se den cuenta que yo estoy aquí, pero para que ese proyecto salga adelante y podamos como cumplir todos los sueños que queremos cumplir con él, hay que darlo a conocer. Entonces, sí he sentido, la verdad, mucho miedo, por ejemplo, cuando voy a los eventos, cuando voy a este espacio y hay algo de Datasol, o saben que yo soy de Datasol, sí me da como mucho pánico, porque es como, va a venir y me va a hablar y qué le voy a decir. Pero a la final yo solamente hablo y ya, así como lo hago, digamos, acá en mi podcast. O sea, simplemente no tengo que fingir algo, hacer algo, simplemente esa persona me va a venir a hablar a mí porque me quiere escuchar a mí. Yo sé quién soy y yo hablo por lo que soy. Entonces, Ujú. ese es. Sí, siento que los retos que hemos enfrentado no han sido tanto como del equipo, como de nuestra organización o de lo que vamos haciendo, sino más como cómo llegamos a la gente, cómo creamos el contenido, cómo editamos, cómo hacemos con el audio. También hemos tenido varios inconvenientes La que vela del audio. ustedes lo han notado. Hagamos lo mejor que puedo, pero a veces hay muchas cosas que interfieren, hay programas que tampoco funcionan bien, como en cuanto a la eliminación de ruido, que ha sido como el mayor reto en editar cada uno de los episodios para poder subirlos, pero en general siento que vamos bien, vamos avanzando y también vamos aprendiendo en cada uno de los episodios qué cosas podemos mejorar, como ir identificando eso para que a futuro lo podamos solucionar. Sí, sí. Siguiente pregunta. ¿Qué crees que hace nuestro podcast que sea único o diferente de otros podcasts que también están relacionados con tecnología? Siento que principalmente es el enfoque que nosotros le damos al ser humano como humano. Porque muchas veces creemos que esas personas que admiramos en tecnología, como el CEO de tal, el fundador de tal, el que hizo tal API o tal, lo que sea, creemos que son como seres perfectos o que todo lo hacen bien. Y tampoco es para juzgar porque yo también he estado en esa posición. Yo a veces miro que alguien sube un reel o que alguien pues muestra como su vida en redes sociales y no creo como que es perfecto, como, ay, es que tengo que mejorar esto, o yo no he llegado a ese punto, es porque yo no he hecho tal cosa que esta persona ha hecho, pero pues realmente no son así porque al final todos somos seres humanos, pues por ahora no hay ningún robot que ha sido CEO, fundador, o no que yo sepa. De pronto, si por ahí alguien sabe, me cuenta, pero a la final todos somos seres humanos, todos hemos cometido errores, todos tenemos una historia y todos probablemente vamos a seguir cometiendo errores. Entonces siento que el hecho de que nosotras abramos un espacio seguro para que las personas vengan y nos cuenten como esa historia de cómo hicieron para convertirse en esas gran personas que son ahorita y como en qué cosas están trabajando ahorita, nos da a nosotras y les da a ustedes también como nuestros oyentes, como esa tranquilidad de que es que tranquilo que aquí todos estamos en la vida dándola, luchándola y entre todos nos ayudamos, que finalmente como una de las cosas que nosotras queremos hacer. La primera temporada era como nosotras ayudándonos la una a la otra, pero ahorita como escuchando también como todas estas historias ha sido muy bonito como crear también esa comunidad y también agradecer a nuestros invitados por querer abrirse porque también es muy teso eso, uno venir a abrirse, digamos acá, a algo que es público. Ujú. Sí, justo en el episodio con Caro hablábamos que ella nos contaba como que había dejado una parte de su historia para contarlo en Data Soul. Ya había estado en un podcast antes, pero esa parte la quería contar acá
porque como dice nuestro lema, es una vida más allá de tech y no solamente es enfocarnos en temas técnicos y en lo que hacemos en el trabajo, en lo que estamos estudiando, en las tecnologías que están ahora siendo como el boom o que están saliendo, sino también conocer a la persona, no poner como en un altar a personas que vemos en tecnología que son muy buenas, que admiramos mucho. Y no lo digo como poner en un altar porque sean malas personas cuando las conocemos, sino porque siempre hay una persona detrás que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, que está también cada día trabajando en mejorar, que tiene sus momentos en donde no se siente bien, que hay momentos en donde uno se siente triste, donde no quiere continuar o quiere hacer un cambio. Entonces, como poner un poco más o hablar con ellos y abrir esa conversación de somos personas y no podemos olvidarnos de eso, no podemos olvidarnos de que somos más allá de lo que hacemos en el trabajo, de que somos más allá de las cosas que sabemos y de que no todo va a estar relacionado como a tecnología y que todas esas cosas van a estar impactando en nuestro futuro, nuestro camino y las decisiones que tomemos. Entonces también es como hablar un poco más y permitirnos hablar de eso, que siento que en otros espacios no está como no es tan fácil hacerlo, como hablar de muchos temas que no solamente son relacionados con temas técnicos, sino también con esa parte humana, que al final todos también vamos como a poder relacionarnos con eso, no solo con tecnología, sino con lo que hay detrás de esa persona. La otra dice, ¿cuál es su meta o visión para el futuro del podcast? No sé. Mentiras que eh, no hemos hablado tanto de eso, pero las metas creo que son muy parecidas. Por ejemplo, yo quiero obviamente llegar a más personas, hacer que más personas nos escuchen, que más personas también quieran ser invitados. Me gustó mucho grabar episodios en vivo, o sea, ha sido la cosa más tenebrosa, o sea, lo que más me ha dado miedo. Yo creo que ni siquiera dando una charla he sentido tanto miedo como cuando lo que sentí cuando íbamos a grabar ese episodio en la PyCon. Pero sí me gusta mucho grabar episodios en vivo, sobre todo porque nos vemos y porque les damos la oportunidad de que nos realicen preguntas. Entonces yo creo que un sueño grande obviamente es ir a espacios más grandes, ir a universidades más grandes o como cosas de ese estilo. Sí, también añado como o bueno, me uno a ese lado de como de presencialidad, más que todo por conocer a las personas que también nos escuchan. Al final, este podcast es una conversación entre dos o tres personas y es bueno saber como que hay otra persona detrás que también tiene sus preguntas, que puede que esté de acuerdo, puede que no esté de acuerdo y tiene su opinión al respecto de ese tema. Entonces es más como llegar a la gente, no solamente crear el episodio y subirlo y que ya quedó ahí, sino como tener más de esa cercanía y esa conversación, que es lo que nos ayuda a crecer y aprender y a cuestionarnos más cosas, que de eso también se trata, como de no dar por sentado, dar por verdadero las cosas que tengamos, sino empezar a cuestionarnos y empezar a ahondar un poco más en cuáles son esas cosas que resuenan con nosotros y cuáles no. Y la última pregunta es, ¿cómo crees que el podcast ha impactado a nuestros oyentes o comunidad? Bueno, de mi lado va como relacionada a la primera pregunta que hicimos, que fue como el poder conocer a estas personas y decir, por medio de tu podcast o de tu plataforma nos pudimos enterar de un evento y ahora estamos acá. No conocía esta historia y me sirvió, o hablaron sobre una plataforma y ahora lo estoy utilizando y estoy probando a ver qué tal, como el poder llegar a las personas y generar un impacto por muy pequeño que sea, de que estamos hablando también con otras personas, no solamente nosotras dos, sino con personas que hacen parte de tecnología y que otras personas que nos escuchan puedan también como conocernos, que muchas veces nosotras estamos en eventos y ya conocemos pues como las personas que van a estos eventos, que dan las charlas, que las organizan, pero esto no es común para todo el mundo. No todos conocían las comunidades, que era algo que dábamos como por sentado, que ya comunidad era un término que todo el mundo conocía y todos iban a eventos. Pero nos fuimos dando cuenta que los temas de comunidad, de cómo impacta la comunidad, que no solamente es como un grupo que se va a sentar a hablar y a comer, sino que va más allá de eso y que crea como esas relaciones fuertes que se pueden ir construyendo a futuro para
no solamente tener como un referente en cuanto a tecnología, sino también crear unas relaciones de amistad más cercanas, como entre personas que podamos compartir otras cosas fuera del área tech. Entonces, sí, creo que ese ha sido como el impacto, como acercarnos un poco más también desde esas historias personales y crear ese espacio en donde podamos hablar de esos temas que nos da miedo, de esos temas que todavía resolver incómodos. Sí, a mí particularmente siempre me ha gustado mucho conectar con personas que apenas están iniciando o con personas que están haciendo algún tipo de cambio. Siempre me ha gustado eso porque yo he estado, digamos, como en ese punto ya y siempre me gusta. O sea, soy fiel amante de compartir mi historia y de escuchar nuevas historias y de compartir como esos sentimientos que, pues, que hemos sentido y que estamos sintiendo en algún momento. Por eso es que me ha gustado mucho como el impacto que hemos tenido como en ese tipo de personas, ¿cierto? Personas que apenas están iniciando o que quieren empezar a incursionar en este mundo de la tecnología. Hay gente que ni siquiera sabe qué son los datos o para qué, o sea, que los datos solamente es como los datos del celular, los de Tigo, claro. Entonces, siento que llegar a ese tipo de personas y darles como ese contexto y como ese conocimiento y que se empiecen a interesar y se empiecen como a meter en este mundo, en esta industria, me ha parecido que ha sido un gran impacto positivo. Y también hemos tenido no solamente en ese tipo de personas un impacto, sino también en ya grandes personas, porque sí he recibido comentarios o mensajes de grandes personas. O sea, me han escrito líderes de consultoras de datos, CEOs, product managers que les gustan, digamos, como nuestros episodios o que sienten o afinidad, digamos, con los temas que estamos hablando, porque obviamente, nuevamente lo repito, este episodio es hecho por seres humanos para seres humanos, gente que se permite reconocer a sí mismo como un ser humano y no como un ser súper perfecto que eso no existe. Entonces, me gusta también como mucho eso, como impactar, digamos, en esas personas. Y también, también sería como muy chévere tenerlos y que los vamos a tener como invitados. Siendo no solamente las personas o cómo hemos impactado, sino también las personas cómo han impactado o cómo nos han impactado a nosotras. Yo sí siento que no soy la misma persona antes de empezar el podcast, ahora cuando estamos como en este espacio y sobre todo me emociona como tener este espacio para poder hablar con personas que admiran tecnología y hacer como esas preguntas que uno a veces siente que no va a tener como la posibilidad si no me lo encuentro en persona o si no voy a una de las charlas que dé y de pronto le hago una pregunta o que las preguntas que le voy a poder hacer son simplemente técnicas, sino el poder acercarme un poco más a conocer quién hay detrás, no solamente el data engineer o el data scientist, sino quién es Carolina, quién es Miguel, quién es Rina, quién es Verónica, todas las personas que hemos tenido acá, el poder acercarnos más y conocer como a esas personas, a esos seres que hay ahí, que son valiosos y que son más allá de las cosas del trabajo, y también como ir aprendiendo y abriendo otros mundos y de nuevo como cuestionándonos sobre muchas cosas que hay referentes al mundo de la tecnología que también están relacionados como con la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos. Entonces, eso también siento que ha impactado mucho. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que nos escuchan, los que fielmente nos escuchan cada miércoles. Estamos muy felices de verdad que este podcast cumpla su primer año. Y gracias por escuchar este episodio. Es un episodio diferente en donde hablamos de nuestra experiencia con este podcast que ya cumplimos un año. Estamos muy felices. Gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos escuchan, que han estado desde el inicio, que se han ido sumando en este año en el que hemos como aprendido mucho también. Y nada, esperamos que a futuro también podamos llegar con buena información, que podamos inspirar y conocer también más personas que hacen parte del mundo de la tecnología. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @datasolpodcast, que nos pueden escuchar en diferentes plataformas de podcast y nos vemos el próximo miércoles. Chao.